Bueno, vamos a hablar de síndromes articulares. Ante todo me presento, mi nombre es Diego Marino. Soy especialista en medicina interna, hice la especialidad en la cuarta cátedra del Hospital de Clínicas. Después hice la jefatura de residentes también en la cuarta cátedra. Actualmente soy el jefe de residentes de reumatología del servicio de reumato del hospital. Bueno, como ya mencionamos, vamos a hablar de síndromes articulares. Vamos a ver un breve reconto de las cosas que vamos a abordar durante el capítulo. Vamos a hablar de casos clínicos que van a servir como disparadores para hablar del tema. Vamos a hablar un poquito de la relevancia del tema, cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en reumatología. Vamos a hablar algo de fisiopatogenia. Vamos a definir algunos conceptos relevantes. Vamos a hablar un poco de reumatismo de partes blandas. Vamos a tratar de diferenciar una artralgia de una artritis. Ya lo vamos anticipando, en la artritis hay un componente inflamatorio. Vamos a tratar de hacer un enfoque de los pacientes que tienen artritis y vamos a ver qué rol tienen los métodos complementarios, principalmente el laboratorio, las imágenes, el líquido sinovial, la artrocentesis con estudio del líquido sinovial, en la evaluación de los pacientes con compromiso articular, con artritis. Finalmente, vamos a resolver los casos clínicos para tener una idea de cómo se enfocan las distintas situaciones, una monoartritis o un cuadro de poliartritis. El primero de los casos es un varón de 18 años que tiene como antecedente más relevante el ser adicto a drogas endovenosas, consulta por dolor e impotencia funcional de 3 días de evolución de la rodilla derecha. Tiene además signos de artritis, tiene calor, rubor y tumefacción en dicha rodilla, y por otro lado presenta fiebre y escalofríos asociados. El segundo paciente es un varón de 45 años de edad que tiene antecedentes de sobrepeso, sedentario, tiene dislipemia, es hipertenso, consulta por dolor intenso, incluso le refiere dolor al roce, tumefacción e impotencia funcional, con eritema en el primer dedo del pie derecho, más o menos de 48 horas de evolución. Refiere que todo el cuadro sintomático comenzó posterior a la ingesta copiosa de alcohol. Niega presentar fiebre. El tercero de los casos es el de una mujer de 72 años que no tiene ningún antecedente de relevancia. Toda su vida ha hecho labores manuales, ha sido ama de casa y actualmente se queja o consulta por dolores que ya vienen de hace tiempo, más de un año de evolución, en las manos, principalmente a nivel de la raíz del dedo gordo de ambas manos. Por otro lado, dice que tiene bultitos a nivel de la parte distal de los dedos y deformidad, pero esto lo tiene desde hace tiempo. Y por otro lado, cada tanto presenta signos inflamatorios, también a nivel distal. Finalmente, la cuarta paciente es una mujer de 28 años que no tiene antecedentes de relevancia y comenzó hace 2 meses con dolor e inflamación, artritis a nivel de las muñecas, rodillas y pies, que se fueron sumando, es decir, una artritis, poliartritis aditiva, y que va acompañada con una rigidez mayor a 1 hora. Con respecto a los motivos de consulta en reumatología, vamos a ver que quizás el dolor, la inflamación y la rigidez matinal sean de los motivos de consulta más frecuentes. Por otro lado, la deformidad y los cambios a nivel de la anatomía normal muchas veces traen al paciente a la consulta. Por otro lado, también tenemos derivaciones de otras especialidades en el contexto de laboratorios, si se quiere, específicos de reumatología que son positivos, como por ejemplo un factor reumatoideo positivo o un anticuerpo antinuclear positivo en un paciente oligo o asintomático. Tener presente que son motivos de consulta frecuentes en la práctica del consultorio del día a día, generan una limitación en la calidad de vida, es decir, un paciente con dolor articular la pasa mal y tiene limitación en sus actividades, y por otro lado muchas veces se asocian a pérdidas de días laborales. Con respecto a la fisiopatogenia, uno habitualmente cuando piensa a nivel articular lo piensa desde el punto de vista mecánico, tiene un sesgo y se imagina algo así.
Por otro lado, otro de los sesgos es que muchas veces se piensa en dolor y se asocia que todo dolor está asociado a inflamación, y no siempre dolor e inflamación van de la mano. Cuando uno analiza la articulación tiene que tener en cuenta varias cosas. Acá lo que vemos es la interacción de tres fenómenos, ¿sí? La parte mecánica, el sostén articular, que está formado por ligamentos, tendones, músculos, que le van a brindar a la articulación el soporte adecuado, que hagan que ésta sea estable. Y por otro lado, la alineación de las articulaciones. Normalmente existe una alineación en la cual la fricción y la carga articular es la menor posible. Por otro lado, en el fenómeno salud-enfermedad articular tiene un rol importante el tipo de actividad física, la intensidad de actividad física que se realiza, y por otro lado tenemos que tener en cuenta que se está en presencia de un sistema biológico complejo, donde hay una interacción entre distintos tejidos, entre la sinovial, el cartílago, el hueso, vasos, nervios y, por supuesto, el sistema inmune. La interacción entre estos tres componentes va a definir el estado fisiológico, fisiopatológico de la articulación. Acá, para poner un ejemplo, vamos a analizar un poquito la rodilla. Si ustedes miran la rodilla, ¿sí? Lo que van a ver es todo el soporte tendinoso y ligamentoso, tanto los ligamentos cruzados, anterior y posterior, y los ligamentos laterales de la rodilla, que junto con la masa muscular de los cuádriceps, de los músculos más potentes del organismo, le van a brindar un soporte mecánico importantísimo, haciendo de la rodilla una de las articulaciones más estables que existen. Por otro lado, tener en cuenta que las superficies articulares, ¿sí? Habitualmente están en estrecho contacto, y entre medios de ellas existe líquido sinovial y en algunos casos cartílagos que aumentan, ¿sí? La congruencia articular y facilitan el deslizamiento de las articulaciones, haciendo que la fricción sea mínima. La alteración, ya sea de la masa muscular, de los ligamentos, del líquido sinovial o de los fibrocartílagos, genera alteraciones mecánicas que pueden traducirse en dolor o inflamación articular. Por otro lado, acá tenemos como ejemplo, si esta es la alineación normal del miembro inferior, y tenemos alteraciones donde ustedes van a poder intuir la sobrecarga mecánica que se está generando. Por ejemplo, en el genuvalgo, el compromiso, ¿sí? El compromiso del compartimiento externo, si la sobrecarga mecánica del compartimiento externo va a generar, ¿sí? Artrosis, principalmente en el compartimiento externo, y distensión tendinosa de la parte interna, con muchas veces estos pacientes que tienen una exageración del valgo fisiológico van a presentar dolor a nivel de la inserción de la pata de ganso, que se denomina bursitis ulcerina. Por otro lado, en el caso de un varo exagerado, el fenómeno es al revés, se genera una sobrecarga mecánica con artrosis a nivel del compartimiento interno y una distensión del aparato ligamentario del lado externo. Fíjense en que el compromiso de la rodilla, la alteración del eje de la rodilla, repercute directamente sobre el eje del tobillo y del pie, por lo cual estos pacientes, además de tener dolor a nivel de la articulación principalmente afectada, la rodilla, van a tener dolores o algias a nivel de los tobillos y del pie. Este es el concepto que vamos a ver más adelante como cadena cinética. Siguiendo un poquito con la fisiopatogenia, habíamos mencionado que la articulación es un complejo biológico perdón.